¿Sabían ustedes que un pequeño hormigueo o una pérdida de fuerza que comienza en las piernas podría ser, de hecho, la primera señal de advertencia de un infarto cerebral o un accidente cerebrovascular? Muchas personas lo atribuyen simplemente al cansancio o a la edad, pero en ese mismo instante el cerebro ya está gritando en silencio: ayuda, así como el humo se levanta antes de que estalle un incendio. Las sutiles alteraciones que aparecen en las piernas son señales corporales de que se acerca una enfermedad cerebrovascular. Ignorar esta advertencia puede dejar secuelas irreversibles, como la hemiplegia, parálisis de medio cuerpo, o la afasia, dificultades del habla. En el video de hoy les revelaré las 7 señales de advertencia en las piernas que permiten detectar un accidente cerebrovascular a tiempo. Además, al final del video, compartiré un hábito muy sencillo de 1 minuto al día que fortalece notablemente los vasos sanguíneos cerebrales y reduce de manera visible el riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. Conocer esta información no solo puede protegerles a ustedes, sino también la vida de sus seres queridos. El solo escuchar la palabra infarto cerebral nos encoge el corazón. Es como si cayera un rayo en un cielo despejado. Un brote repentino puede cambiar una vida entera de forma irreversible. Una única obstrucción vascular puede ser mortal, y quienes sobreviven a menudo quedan marcados de por vida por la sombra de la hemiplegia o la afasia. Sin embargo, muchos se equivocan al pensar que el infarto cerebral cae como una bomba de repente, pero la verdadera realidad es otra. Esta enfermedad no es un trueno que llega de la nada, sino un viento que ha estado gestando la tormenta lentamente durante años. Los vasos sanguíneos se estrechan en silencio. El flujo de sangre disminuye progresivamente y una chispa se enciende en algún lugar del cuerpo, y esa chispa arroja su primer humo en el lugar más lejano, precisamente en las piernas. ¿Por qué precisamente las piernas? Las piernas son la línea del frente, la parte más alejada del corazón. La sangre debe luchar contra la gravedad en todo momento para ascender. Y si la circulación se bloquea, aunque sea ligeramente, las piernas son las primeras en enviar una señal. Sin embargo, la mayoría de las personas no escucha esa señal. El cuerpo susurra: mírame ahora. Pronto ocurrirá algo grave. Pero nosotros lo atribuimos al cansancio o lo justificamos por la edad. Quizás en esos momentos el reloj dentro de nuestro cuerpo esté haciendo tic-tac, contando el tiempo hacia una explosión. Hoy vamos a hablar de esa señal de advertencia cerebral que se escucha primero en las piernas. Las 7 señales precursoras del infarto cerebral. Al escuchar esta información, ustedes obtendrán el poder no solo de proteger su salud, sino de salvar una vida. Durante los últimos 20 años, he tratado a incontables pacientes, sorprendentemente. Casi todos ellos compartieron una misma frase: antes de que sucediera, mis piernas se sentían raras. Cuentan que al levantarse por la mañana las piernas les flaquearon, o que casi tropiezan porque la punta del pie se enganchó con un borde mientras caminaban. Pero en aquel momento nadie sabía que esa era la última señal de SOS del cerebro que el cuerpo estaba enviando. Simplemente pensaron: debe ser porque no he hecho ejercicio últimamente, o habré dormido mal, y no le dieron importancia. Sin embargo, ese momento de descuido fue, al final, lo que dividió la frontera entre la vida y la parálisis. Permítanme contarles 2 casos reales. El primero es el de una persona que detectó la calma antes de la tormenta en un pequeño temblor de la pierna. Se trataba de un hombre de 68 años. Durante varias semanas había sentido una pérdida de fuerza recurrente en la pierna derecha, pero lo achacó al cansancio y no le dio importancia. Pero un día, mientras hacía las compras con su familia en el supermercado, estuvo a punto de desplomarse justo frente a la caja.
Fue como si el cuerpo gritara: «Detente ahora mismo». Sujeyá, alarmata, lo llevó inmediatamente al hospital. Y el examen reveló que un vaso sanguíneo en el lado izquierdo de su cerebro estaba casi completamente obstruido. Si se hubiera demorado un poco más, ese pequeño tambaleo se habría convertido en una gigantesca tormenta de accidente cerebrovascular. Afortunadamente, se detectó a tiempo y se inició el tratamiento. Y ahora vive una vida cotidiana saludable. Pero una paciente de 72 años tuvo una experiencia diferente. Había notado que su pierna izquierda hormigueaba y perdía fuerza durante varios días. Pero su familia se rió y le dijo: «Tranquila, es la edad, a todos nos pasa». Sin embargo, esa frase despreocupada abrió la puerta a la tragedia. Una mañana, cuando se desplomó en la cocina, un vaso sanguíneo principal en el lado derecho de su cerebro ya estaba obstruido. Finalmente, tuvo que vivir dependiendo de una silla de ruedas con la mitad izquierda de su cuerpo paralizada. Esa mañana, la pierna envió la última advertencia, pero nadie escuchó esa voz. Estas dos historias no son una coincidencia. Las piernas no son meros músculos, sino los mensajeros del cerebro. Si el flujo sanguíneo se bloquea, las piernas son las primeras en saberlo. Y nosotros somos los últimos en darnos cuenta. En el momento en que ignoramos esa señal, la vida puede derrumbarse de golpe. El accidente cerebrovascular llega como una tormenta, pero su alarma siempre ha estado sonando en silencio, desde mucho antes. Ahora, examinaremos una por una las 7 señales precursoras del infarto cerebral que aparecen en las piernas. Si han tenido alguna de estas experiencias o se sienten identificados, por favor, denle a me gusta y dejen un comentario diciendo: «Yo también tengo que tener cuidado». Una pequeña participación podría salvar la vida de alguien. La primera señal es la pérdida repentina de fuerza en una pierna. Una sensación de que la rodilla cede de repente al subir escaleras, o que la pierna no obedece al levantarse de una silla. La mayoría lo ignora pensando: «Hoy me siento más débil». Pero en realidad podría ser la prueba de que un lado del cerebro ya ha encendido la luz de advertencia. Sienten últimamente que sus piernas flaquean a menudo al caminar y que la punta de su pie tropieza con frecuencia. Ese pequeño instante podría ser el último grito de auxilio que su cerebro está enviando. Escuchar o no ese grito puede ser la encrucijada de la vida. La gente suele pensar: «Debo haber perdido fuerza muscular por no hacer ejercicio últimamente», o «será por el cansancio». Si se tratara de una simple falta de ejercicio, generalmente ambas piernas se debilitarían por igual y se sentiría un agotamiento progresivo al caminar. En cambio, la historia es diferente cuando el problema es cerebrovascular. Se destaca un patrón de debilidad repentina en un solo lado, como si uno de los platillos de una balanza cayera de golpe. La razón es simple: la señal de movimiento que el cerebro envía se pierde y no llega a tiempo a la pierna. Por eso, aunque el camino sea el mismo que ayer, hoy la pierna no resiste y la fuerza se apaga de repente. De hecho, en el hospital, una parte considerable de las personas que presentan estos síntomas muestra evidencia de estenosis, estrechamiento de los vasos sanguíneos cerebrales o de pequeños infartos cerebrales médicamente. La debilidad repentina en un lado de la cara o las extremidades se reconoce como una señal de advertencia temprana. Es decir, esta señal es demasiado seria como para ser catalogada simplemente como debilidad muscular. La segunda señal es el hormigueo y la disminución de la sensibilidad en las piernas. Puede sentirse un peso en la planta del pie, como si estuviera cubierta por una tela gruesa, o una sensación amortiguada, como si se llevaran 2 pares de calcetines, e incluso el suelo irregular puede sentirse como vidrio plano. Por supuesto,
Una hernia discal lumbar o una enfermedad del nervio periférico también pueden causar hormigueo. Sin embargo, el patrón es diferente. El hormigueo que se origina en la espalda suele subir a lo largo de la zona, como si se quitara un calcetín, comenzando por los dedos y subiendo hacia el tobillo y la pantorrilla. Tiende a empeorar al sentarse por mucho tiempo o al inclinarse y se alivia al cambiar de postura. Por el contrario, el hormigueo de origen cerebrovascular aparece repentinamente en un lado específico, se repite independientemente de la postura y la interpretación sensorial en sí puede fallar, haciendo, por ejemplo, que el agua caliente no se sienta tan caliente. Esto es una señal de que no es la periferia, sino el cerebro, el encargado de interpretar la información sensorial, el que no funciona correctamente debido a la falta de flujo sanguíneo. No lo tome a la ligera. Incluso si el síntoma aparece y desaparece rápidamente, se ha reportado que un accidente isquémico transitorio, AIT, aunque mejore rápidamente, conlleva el riesgo más alto de accidente cerebrovascular dentro de los 2 días siguientes, lo que requiere atención médica inmediata. La tercera señal es un cambio al caminar donde la punta del pie se arrastra por el suelo. En una marcha normal, los músculos del tobillo levantan el pie para evitar que tropiece con el suelo. Sin embargo, si la señal que baja del cerebro se interrumpe, la persona se queja de que la elevación del tobillo se debilita y la punta del pie raspa continuamente el suelo. En estos casos, se puede notar que el sonido al caminar es diferente o que la punta de un zapato se desgasta inusualmente rápido solo de un lado. También es común que la familia o las personas cercanas lo noten antes que el propio afectado. Estudios nacionales han reportado que el hormigueo o la debilidad en un solo lado son los síntomas iniciales más frecuentes y también se ha confirmado significativamente la tasa de acompañamiento de anormalidades en la marcha. Aunque parezca una pequeña diferencia, podría ser una señal de socorro enviada por el cerebro, así que no la ignore. Es decir, no debemos ignorar pequeños cambios cotidianos como arrastrar el pie al caminar, el desgaste asimétrico de la suela del zapato delantero o las variaciones en el sonido de la pisada. La cuarta señal es tropezar y caerse con frecuencia sin razón aparente. Es común tambalearse o pisar mal en umbrales familiares o ser incapaz de calcular con precisión la altura de los escalones. Esto puede ser el resultado de un empañamiento de la propiocepción, la capacidad de percibir la posición y el movimiento del propio pie. Normalmente, aunque no estemos mirando, el pie encuentra su lugar de forma natural. Pero si el flujo sanguíneo cerebral es insuficiente, se crea un espacio en blanco en ese mapa y el pie pierde brevemente su destino. Aunque exteriormente parezca una falta de atención, en realidad podría ser una señal de alarma que sugiere un deterioro de la función cerebral y se requiere una evaluación inmediata. Los principales hospitales y sociedades profesionales nacionales también educan sobre la parálisis de una extremidad o la inestabilidad al caminar como señales de advertencia clave. Por lo que, si se repite, no demore la consulta médica. El pequeño tambaleo de hoy puede cambiar las grandes secuelas de mañana. La quinta señal es que la pierna tiembla o se mueve involuntariamente, sin control de la voluntad. Cualquiera puede temblar brevemente si está cansado o nervioso, pero ese temblor cesa con el descanso. El problema es cuando el temblor continúa sin que se desee y los movimientos difíciles de controlar se repiten. El cerebro es el director de la orquesta del cuerpo y las piernas son como los instrumentos que siguen esa dirección. Si un vaso sanguíneo cerebral se estrecha u obstruye, la dirección se interrumpe y la señal de detenerse no llega a tiempo a la pierna. Por eso,
aunque camine por el mismo camino que ayer, hay momentos en que la pierna de hoy no aguanta y la fuerza se le va de golpe. En la práctica clínica real, una parte considerable de las personas que presentan estos síntomas muestran evidencia de estenosis de los vasos sanguíneos cerebrales o de pequeños infartos cerebrales. Aquí lo importante es la repetitividad y la persistencia. El temblor por fatiga se calma con el reposo, pero el temblor debido a un problema cerebrovascular vuelve a aparecer, independientemente de la postura o la situación. Puede manifestarse periódicamente, incluso al estar sentado, de pie o al dar un paso. Es fácil ignorarlo pensando que es debido al debilitamiento de las articulaciones por la edad, pero esta señal podría ser un problema del cerebro, el director, no de las articulaciones. Si el temblor involuntario de la pierna se repite, no debe autodiagnosticarse como estoy bien, sino buscar obligatoriamente un examen neurológico. De lo contrario, el riesgo de que derive en un infarto cerebral mayor puede aumentar, estimados amigos. Hasta ahora hemos examinado las señales 4 y 5. En resumen, son el tropiezo y la caída sin motivo que se repiten, y el temblor de la pierna y los movimientos anormales que ocurren de forma involuntaria. Ambos son demasiado graves para ser explicados por el cansancio diario o el simple envejecimiento. Si los mismos patrones se repiten, es necesaria una evaluación profesional en lugar de llegar a conclusiones por cuenta propia. La sexta señal es el cambio que implica la dificultad para mantener el equilibrio al caminar y el tambaleo frecuente. La persona se queja de que el cuerpo se ladea y que el suelo parece ondulado, aunque no haya bebido nada de alcohol externamente. Puede parecer un simple mareo, pero en realidad podría ser una señal de que el flujo sanguíneo no llega correctamente a la parte del cerebro encargada del equilibrio. Muchas personas sienten que esto es más intenso por la mañana. Esto se debe a que la presión arterial baja durante la noche, lo que reduce el flujo de sangre que va al cerebro. Por ello, no son pocos los casos en que las personas acuden a urgencia tras desplomarse de repente durante las horas de la mañana. Por supuesto, la hipotensión o los problemas del sistema vestibular del oído también pueden causar mareos. Sin embargo, el tambaleo de origen cerebrovascular tiende a repetirse sin una causa específica y a hacerse gradualmente más notorio. A diferencia del mareo ortostático temporal, recuerde, si continúa sintiendo que pierde el equilibrio o que su cuerpo se inclina hacia un lado al caminar sin una causa particular, este podría ser el mensaje de su cuerpo de que debe sospechar de una enfermedad cerebrovascular. La séptima señal es un fenómeno que se llama médicamente accidente isquémico transitorio, AIT. En pocas palabras, es un síntoma que aparece brevemente y desaparece cuando un vaso sanguíneo cerebral se bloquea momentáneamente y luego se reabre. La pierna puede perder toda la fuerza durante unos minutos y luego volver a la normalidad rápidamente. O la sensibilidad puede disminuir y luego recuperarse enseguida. En ese momento, muchas personas se tranquilizan pensando que ya me siento bien. No fue nada grave. Pero justo ese instante puede ser el más peligroso. Según los resultados de estudios, más de 7 de cada 10 personas que experimentan un accidente isquémico transitorio desarrollan un infarto cerebral dentro de los 3 meses siguientes. Y se sabe que aproximadamente la mitad de ellos ocurren dentro de los 2 días. Entre los pacientes que conocí, había una persona cuya pierna perdió fuerza y luego se recuperó en 20 minutos y quiso volver a casa. Por recomendación de su familia, visitó el hospital al día siguiente y se le confirmó un pequeño infarto cerebral en etapa temprana. Si no hubiera acudido
era muy probable que se hubiera convertido en un infarto cerebral grande en pocos días. Por lo tanto, si ha experimentado algo que fue por un momento y luego mejoró, no debe bajar la guardia. Es imperativo visitar una institución médica para confirmar la causa. Se debe tener especial cuidado con la sexta señal, la repetición de la inestabilidad y el tambaleo. Y la séptima señal, el accidente isquémico transitorio, que parece mejorar rápidamente. Ambas señales son casi la última advertencia que envía el cerebro. No ignorar la pequeña anomalía de hoy es el camino más rápido para cambiar las grandes secuelas de mañana. Hasta ahora hemos revisado una por una las 7 señales precursoras del infarto cerebral que aparecen en las piernas. Si alguna de ellas se aplica a ustedes, es posible que se hayan sentido preocupados. Sin embargo, lo importante es que esta señal, si se detecta y se responde a tiempo, puede ser evitada por completo. El infarto cerebral es temible, pero según la Organización Mundial de la Salud y la Asociación Europea de Neurología, se sabe que entre 6 y 8 de cada 8 personas pueden prevenirlo simplemente con el manejo de hábitos de vida. Este es el punto de inflexión. No es demasiado tarde si empiezan hoy. Muchas de las personas que conocí en la práctica clínica recuperaron una vida completamente diferente al implementar pequeños cambios de manera constante. Hoy les daré 4 consejos clave para la prevención y un método simple de autoevaluación. No son conocimientos complejos, sino cosas que se pueden hacer de inmediato en la vida diaria. El cuerpo reacciona rápidamente incluso a pequeños cambios. Ahora es el momento de actuar. Primero, el manejo de la presión arterial. La base de la salud cerebrovascular es una presión arterial estable. La cifra ideal es de aproximadamente 120 mmPhg para la presión sistólica y alrededor de 80 mmPhg para la presión diastólica. Si ya han sido diagnosticados con hipertensión, se recomienda reducirla al menos a 130 mmHg para la sistólica y 80 mmHg para la diastólica. Una presión arterial alta provoca microlesiones en la pared del vaso sanguíneo y el colesterol se adhiere a ellas, haciendo que el vaso se estreche y se endurezca. La repetición de este proceso puede llevar finalmente a una obstrucción. Adopte el hábito de medir y registrar su presión arterial a la misma hora todos los días. La medición de la mañana, después de un tiempo de levantarse, es mejor para la comparación. La cifra de hoy cambia los vasos sanguíneos de mañana. Segundo, la estabilidad del azúcar en sangre. El azúcar en sangre es un pilar importante que determina la salud cerebrovascular. En casos saludables, el nivel deseable de glucemia en ayunas es inferior a 100 mgdl y 2 horas después de comer, inferior a 140 mgdl si se tiene diabetes. El objetivo general es mantener la glucemia en ayunas por debajo de 130 mgdl y 2 horas después de comer por debajo de 180 mgdl. Si el nivel de azúcar en sangre se mantiene alto durante mucho tiempo, la pared del vaso sanguíneo se daña y la inflamación se suma, volviéndolo vulnerable a la obstrucción. Varios estudios reportan que el riesgo de infarto cerebral es al menos 3 o 4 veces mayor cuando se tiene diabetes. Aunque los números parezcan complicados, el principio es simple. Una dieta baja en azúcar y la actividad física regular ayudan a los vasos sanguíneos. Tercero, el control del colesterol. La clave es reducir el colesterol LDL, colesterol malo, y apoyar el colesterol HDL, colesterol bueno. El LDL se adhiere a la pared del vaso sanguíneo, creando desechos grasos, y el HDL actúa como un limpiador que elimina esos desechos. El método de implementación comienza en la mesa.
reduzca las carnes grasosas con alto contenido de grasas saturadas, las carnes procesadas y las frituras frecuentes, y consuma pescado azul como el salmón, la caballa y el arenque de 2 a 3 veces por semana. Añada un puñado de frutos secos como nueces, almendras y semillas de lino o linaza, y utilice aceites ricos en grasas insaturadas, como el aceite de oliva y el aceite de canola o colza. Los antioxidantes en las verduras de hoja verde y las frutas del bosque ayudan a estabilizar la pared de los vasos sanguíneos. La mesa cambia el paisaje de los vasos sanguíneos. Cuarto, los hábitos de vida y el ejercicio. Intente caminar a paso ligero durante 30 minutos al día, 5 veces a la semana. El ritmo adecuado es aquel en el que se puede conversar con la persona de al lado. Pero resulta difícil cantar. La constancia mejora la circulación sanguínea y mantiene la elasticidad de los vasos. El tabaquismo debe cesar obligatoriamente. El humo del tabaco irrita directamente la pared del vaso y aumenta el daño, por lo que dejar de fumar no es una opción, sino una necesidad. El consumo de alcohol debe limitarse a 2 copas al día para hombres y 1 copa al día o menos para mujeres, para mayor seguridad. El sueño también es un tratamiento. La falta de sueño desestabiliza la presión arterial y el azúcar en sangre al mismo tiempo. Así que procure un sueño regular para darle tiempo al cerebro y a los vasos de recuperarse. Ahora les presento un método simple de autoevaluación que pueden verificar en casa. 3 minutos al día son suficientes. No se requiere ningún material de preparación. Si lo hacen hoy, el estado actual de su cuerpo se volverá más claro. Intenten registrar sus propios cambios. La capacidad de notar las pequeñas diferencias entre ayer y hoy protege la salud. El primero es levantarse de una silla. Junta los pies e intenta levantarte de la silla. Observa si la fuerza se aplica de manera equilibrada en ambas piernas o si un lado se tambalea de forma antinatural. El segundo es pararse con los ojos cerrados. Cierra los ojos y permanece de pie en el mismo lugar durante 30 segundos. Comprueba si el centro de gravedad se tambalea o si te inclinas hacia un lado. El tercero es verificar la sensibilidad del pie. Toca ligeramente las plantas de ambos pies con la mano y siente si hay alguna diferencia en la sensibilidad. Si sientes una sensación amortiguada o si la reacción al calor y al frío es diferente. Anótalo y busca atención médica profesional. El paso de hoy protege el cerebro de mañana. Cuarto, caminar en línea recta. Dibuja una línea en el suelo y camina lentamente 10 pasos. Es un método simple para observar si puedes avanzar recto sin perder el equilibrio, manteniendo la vista al frente. Si el cuerpo se tambalea o se inclina hacia un lado más de lo esperado, podría haber una pequeña anomalía en la señal de equilibrio del cerebro. Si encuentra alguna anomalía en cualquiera de estos 4 puntos, no lo ignore pensando, descansaré un poco y me sentiré mejor, sino que debe buscar inmediatamente un hospital. No olvide registrar la hora en que comenzaron los síntomas. Esa información es de gran ayuda para el equipo médico a la hora de determinar la dirección del tratamiento en urgencia. Hoy hemos examinado las 7 señales precursoras del infarto cerebral que aparecen en las piernas, junto con los métodos de prevención y manejo. Si se ignora la pequeña señal enviada por el cuerpo, se puede llegar a un arrepentimiento de por vida. Pero si se detecta a tiempo, se abre el camino a la recuperación. Las piernas no son simplemente pilares que sostienen el cuerpo, sino un conducto y un dispositivo de alarma a través del cual el cerebro se comunica. Al igual que no se puede evitar un incendio si se ignora la alarma, es difícil evitar un infarto cerebral si se desatiende la advertencia de las piernas. Por el contrario,
Si se escucha y se responde a esa señal, cualquiera puede recuperar una vida cotidiana saludable. Si en la historia de hoy encontraron algo aplicable a ustedes o a un familiar, no teman. Esto no es el comienzo de la enfermedad, sino la apertura de una puerta de oportunidad para la recuperación. A partir de este momento, revisen y gestionen uno por uno la presión arterial, el azúcar en sangre, el colesterol y los hábitos de vida. El cambio llega lentamente, pero llega con seguridad. Por último, les pido un favor. Si el contenido de hoy les ha sido útil, no duden en compartirlo con las personas que les rodean. Una sola compartición suya podría salvar la vida de alguien. Seguiremos compartiendo conocimientos e historias prácticas para una vejez saludable.